adultos mayores, y en ellos no podemos ser agresivos con la quimioterapia. Muchas veces ellos no pueden acceder por la misma edad y comorbilidades que tienen a un trasplante de médula ósea halogénico. Ahora, esto es importante que recuerden. En una leucemia linfática aguda, pues el cuadro clínico se va a deber a una insuficiencia medular porque los blastos, que son las células neoplásicas, invaden la médula ósea. Entonces va a haber anemia, trombocitopenia, neutropenia. Y algo que es característico o llama la atención en los niños es que tienen dolor óseo. Además, en esta leucemia linfática aguda va a haber hepatoesplenomegalia, hay adenopatías, puede haber compromiso del sistema nervioso central, pero en un porcentaje menor al 5%, y puede haber en los varones infiltración de testículos. Estos signos de compromiso de hepatoesplenomegalia, adenopatías, van a ser muy raros en la leucemia mieloide aguda. Entonces, vemos lo que ya he mencionado. En el subtipo, que es la leucemia linfática T, ¿qué vamos a poder ver? Masa en el mediastino. Pueden presentar masa en mediastino, y estas leucemias de tipo T, que derivan de linfocitos B, tienen otras características, infiltran más sistema nervioso central, pueden infiltrar más testículos, debutan con más leucocitos, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá que vemos en el examen físico de un paciente, este es un niño, por ejemplo. Acá nos han hecho un esquema para ver, por ejemplo, que este niño tiene hepato y esplenomegalia, ¿no? Acá hay adenopatías en este paciente adulto. Así se va a presentar. Ahora, el diagnóstico, pues, si sospechamos que un paciente tiene leucemia linfática aguda, ¿qué vamos a hacer? Pedir un hemograma completo, ¿no? Ahí veremos si hay pancitopenia o hay leucocitosis, porque se pueden presentar tanto con pancitopenia como con leucocitosis. Un perfil de coagulación, un perfil bioquímico y hepático, grupo sanguíneo y factor, porque sabemos que estos pacientes van a necesitar múltiples transfusiones. Acá este es un cuadro de resumen para ver cómo se puede presentar una leucemia linfática aguda en cuanto al hemograma. Entonces, acá vemos que más de la mitad de los casos se van a presentar con menos de 10,000 leucocitos. En cuanto a la hemoglobina, pues digamos que el gran porcentaje tiene anemias menores a 10, ¿no? Tienen anemia, ¿no? Raramente se van a presentar con hemoglobinas normales. Las plaquetas, pues vemos que suelen tener plaquetopenias moderadas a leves, ¿no? Si ustedes ven, el 47% tienen 20,000 a 99,000 plaquetas. Ahora, ¿qué otros exámenes se hacen? Pues pedimos radiografía de tórax para ver, vean acá, está ensanchado el mediastino. Podemos pedir ecografía abdominal, pélvica. También tomografías pedimos, ¿no? De tórax, abdomen, pelvis, porque queremos ver si hay ensanchamiento de mediastino, si hay de repente adenopatías retroperitoneales. Para iniciar quimioterapia pedimos un ecocardiograma para ver la fracción de eyección ventricular, porque muchos de los medicamentos que usamos son cardiotóxicos. Ahora, si creemos que el paciente tiene compromiso del sistema nervioso central, por ejemplo, tiene cefalea, de repente tiene signos de focalización, lo que hacemos es punción lumbar, y ahí vemos si hay infiltración. Contamos el número de células en líquido cefalorraquídeo, que sean sobre todo mononucleares. Si hay más del 5%, consideramos que hay infiltración del sistema nervioso central, ¿no? Y también nos podemos ayudar de exámenes como tomografías, resonancias. Y para iniciar quimioterapia, nosotros solicitamos desfocalización del paciente, que no tienen infecciones activas. Pedimos que sean evaluados por odontología, oftalmología, porque como les vamos a dar una quimioterapia agresiva, pues esos pequeños focos infecciosos se pueden hacer muy grandes en la quimioterapia. Esto es importante que recuerden qué exámenes se hacen para diagnosticar leucemia aguda. El examen morfológico, el examen de inmunofenotipo o por citometría de flujo, el examen de cariotipo de médula ósea y el examen molecular. Sacamos sangre de médula ósea y pues en el estudio morfológico, que lo hacemos en las láminas que vemos al microscopio, los hematólogos,
vamos a ver que hay diferentes tipos de blastos según sus características, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son blastos tipo, de acuerdo a la clasificación franco-américo-británica, estos son blastos tipo L1 se llaman. ¿Por qué? Porque son bien parecidos a los blastos, tienen escaso citoplasma, son pequeños, sus nucleolos no son prominentes. Ahora, los tipo L2 son estos, ¿no? Tienen como ojos, tienen nucleolos prominentes, tienen más citoplasma. El tipo L3 tiene muchas vacuolas, si ven ahí como espacios en blanco en su citoplasma. Ahora, el otro examen es la citometría de flujo, que van a ver marcadores de estos blastos, que pueden ser marcadores de antígenos, que van a unirse a anticuerpos, y nos van a indicar qué tipos de blastos son. Porque no basta con que el examen, yo con este examen de morfología digo, esto es un blasto, pero no sé si será B o T. Yo tengo que hacer, para saber si es B o T, tengo que hacer la citometría de flujo. Y cada una de las líneas celulares va a tener marcadores específicos. ¿Qué más tengo que saber? Tengo que saber el cariotipo del paciente. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a ver en qué grupo de riesgo va a estar mi paciente. Puede haber, por ejemplo, la translocación 922, que más conocida como, ¿qué es esa translocación? A ver, chicos, alguno de ustedes, si yo encuentro la translocación 922 en el cariotipo, ¿de qué tipo de alteración estoy hablando? ¿O cómo se conoce? Cromosoma Filadelfia. Muy bien, chicos. El cromosoma Filadelfia, pero en este caso vamos a encontrar el P190. Entonces, eso va a ser, por ejemplo, un factor de mal pronóstico para el paciente. Y acá en este cuadro podemos ver todas las alteraciones que podemos ver. A ver, solamente vamos a ver. La translocación 1221 es una alteración de buen pronóstico y va a dar origen a esta translocación. Se va a asociar primero a leucemia tipo B, linfática aguda tipo B, y va a dar origen a esta alteración molecular, al TEL-AML1. Y se va a presentar en el 25% de los niños y va a ser de pronóstico favorable. Entonces, para eso es que hacemos estos estudios. Ustedes dirán, ¿para qué hacemos tanto cariotipo, tanto panel molecular? Es para ver qué pronóstico va a tener el paciente. Por ejemplo, si hay hiperdiploidía, si encontramos, saben ustedes que tenemos 46 cromosomas, pero si encontramos 51 a 61 cromosomas, eso se llama hiperdiploidía. Y eso se va a asociar a un mejor pronóstico porque se sabe que estos blastos son más sensibles a la quimioterapia. Ahora, en cuanto a esto, todo lo que hemos visto, el cariotipo, el panel molecular, la citometría, la morfología, hemos visto acá cómo están el recuento de leucocitos, todo eso nos vamos a nosotros, de acuerdo a nuestro protocolo que tenemos, vamos a evaluar y vamos a ver en qué grupo de riesgo va a estar nuestro paciente. ¿Y por qué? Porque de acuerdo a eso yo lo voy a poner en bajo riesgo, riesgo estándar, riesgo intermedio o alto riesgo. Los que están en alto riesgo tienen que ir a trasplante de médula ósea alogénico, que puede ser trasplante de un hermano de padre o madre, o puede ser un trasplante haploidéntico, que se llama la mitad compatible, que puede ser de su papá o su mamá, o puede ser un trasplante no emparentado, o sea, de otra persona que no sea su familiar, ¿no? En cambio, si es de riesgo estándar, lo que sabemos es que se debe curar solamente con quimioterapia. Para eso es que se hacen estos exámenes. Entonces, las fases del tratamiento, la inducción es la primera fase, donde lo que queremos es desaparecer los blastos, el 99% de la masa tumoral desaparecer y se usan estos medicamentos. Después de esa fase de inducción pasamos a una fase que se llama post-remisión. Y acá la idea es eliminar todo lo poquito que ha podido quedar de la leucemia. Y hay muchas fases en el tratamiento. La consolidación, por ejemplo, que si el paciente es candidato a trasplante en médula ósea, en esta fase es que lo debemos trasplantar. Hay una fase de intensificación, de profilaxis del sistema nervioso central y de mantenimiento. En promedio dura como casi un año la quimioterapia. Digo, casi 2 años el tratamiento quimioterapia. Ahora, ¿por qué aparece acá profilaxis del sistema nervioso central? Porque esta leucemia
es los medicamentos que usamos, en este caso en las leucemias, no atraviesan bien la barrera hematoencefálica. Y esta leucemia se suele ir al sistema nervioso central, suele infiltrar las meninges. Por eso hacemos profilaxis, les ponemos quimioterapia a través de punción lumbar. Ahora, la leucemia mieloide aguda, que ya ustedes saben que es más frecuente en adultos. El 80% de las leucemias mieloides agudas, de las leucemias agudas en adultos mayores son mieloides, ¿no? Eso para que tengan en claro. Y en la línea mieloide de la célula madre, ¿qué podemos encontrar? A los megacariocitos, o los que dan origen a las plaquetas, a los eritroblastos, mieloblastos y monoblastos. Entonces, de acuerdo a esto, también va a haber estos subtipos de leucemias mieloides agudas. Hay factores de riesgo que lo tienen que revisar ustedes. Acá vamos a encontrar que hay factores de riesgo de antecedentes de enfermedades hematológicas, antecedentes de enfermedades congénitas, por ejemplo, como el síndrome de Down, antecedentes de uso de quimio y radioterapia, factores de riesgo como algunos virus, pero en la mayoría de casos no tenemos factores identificables, solamente la edad, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿cómo se presenta esta leucemia mieloide aguda? ¿Cómo se presenta? Igual, con fallo medular, como en las linfáticas agudas. Ahora, hay un subtipo especial que se puede presentar con coagulación intravascular diseminada, es decir, con sangrado, con los tiempos de protrombina, trombopastina parcial prolongados, con fibrinógeno bajo, y es más frecuente en el subtipo leucemia promielocítica aguda, que es una leucemia frecuente en latinos y que suele debutar con C y D, y que muchas veces si no manejamos inicialmente esta leucemia, no sospechamos, pues los pacientes fallecen porque comienzan a hacer hemorragias, sobre todo hemorragia digestiva, hematuria, hemorragia en sistema nervioso central y fallecen. Ahora, por la infiltración, acá, por ejemplo, puede haber lo que llamamos una leucemia cutis, acá pueden ver en esta imagen en la piel. La infiltración del sistema nervioso central es muy baja, 1%, y hay hiperplasia de las encías, como pueden ver en esta imagen. La linfadenopatía y visceromegalia, como les mencioné, es rara. Es más frecuente en la linfática aguda, ¿no? Esas van a ser algunas características, por ejemplo, esto para que repasen. ¿En qué tipo de leucemias, por ejemplo, va a ser más frecuente la hepatoesplenomegalia? Ya les dije que en la leucemia linfática aguda. Después, por ejemplo, el CID, ¿en qué tipo de coagulación intravascular diseminada se va a presentar? Sobre todo en la leucemia M3, o sea, de acuerdo a la clasificación FAB, la leucemia mieloide aguda M3, que es la promielocítica, ¿no? Entonces, hay características que tienen que repasar. Ahora, para los exámenes, lo mismo que para la linfática aguda, hay que hacer lo mismo ya para tipificar bien la leucemia, el estudio morfológico del inmunofenotipo, el cariotipo y el molecular. Igual, y acá pueden ver la clasificación de este grupo de leucemias de acuerdo al grupo franco-américo-británico, que se van a dividir en mieloides, M0 indiferenciada, M1 sin maduración, M2 con maduración, M3 que es la promielocítica, M4 es la mielomonocítica, la M5 monoblástica, M6 eritroleucemia, M7 megacariocítica. Acá que recordar, digamos, tampoco es necesario que estén recordando cada detalle, pero digamos que acá las más frecuentes pues son la M2, que son las leucemias mieloides agudas con maduración, como pueden ver acá, representan el 25 al 30% de todas las leucemias mieloides agudas. Y lo que vamos a encontrar acá en los blastos es algo que sí deben recordar, que son blastos que tienen bastones de Auer. De esto no hemos hablado en la linfática. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de bastones de Auer, tienen que pensar en leucemias mieloides agudas. Y en el cariotipo que, por ejemplo, encontramos translocación del 821 en el 40% de los casos y suelen ser de pronóstico, de buen pronóstico, si se asocian a esa translocación, ¿no? Y ya la M3 les dije que era la promielocítica que se asocia a CID, y acá en el 98% de los casos vamos a encontrar
la translocación 15-17. Y en este caso lo que usamos es una quimioterapia diferente a todo el resto. Acá se usa ácido transretinoico y trióxido de arsénico o citarabina. Y las respuestas a la quimioterapia son muy buenas. Y no olvidar que estas leucemias son frecuentes en latinos. Entonces, hay que revisar un poco los subtipos, ¿no? Acá está estos son los aspirados para cada subtipo que vemos. Por ejemplo, acá hablamos de cuerpos de Auer, acá en el citoplasma hay como bastones, eso se llaman cuerpos de Auer. Acá también son los estudios de cariotipo que se hacen para los diferentes subtipos de leucemias mieloides agudas, para encontrar las alteraciones. Hay varios tipos para estudiar cariotipo, ¿no? Varios tipos de estudios. El cariotipo, la citogenética convencional, los estudios por FISH, con la idea de buscar estas alteraciones y tipificar bien la leucemia. Y los estudios de panel molecular que se hacen por PCR, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, cómo se presenta una leucemia promielocítica aguda con un CID. Como pueden ver, la paciente tiene unos hematomas gigantes, ¿no? En el tórax y obviamente debe haber estado sangrando. Entonces, esto se asocia a la translocación 15-17 y es más frecuente el CID en este tipo de leucemia mieloide aguda, ¿no? Ahora, esta es la leucemia, por ejemplo, la M5, la monoblástica, por ejemplo, que podemos ver que se asocia más a hiperplasia gingival, va a infiltrar más el sistema nervioso central y también va a dar más infiltrado de piel, ¿no? Y acá, igual que en la linfática aguda, hay marcadores que nos van a hacer pensar qué subtipo de leucemia mieloide aguda es. O sea, porque como han visto ustedes, hay una clasificación de varios subtipos y la citometría de flujo, que es el examen que hacemos de la médula ósea para tipificar bien. Entonces, hay marcadores de estos blastos que nos van a decir, ya, este blasto que tú tienes es un blasto mieloide. ¿Por qué? Porque marca CD13, marca CD33, y además yo sé que es blasto porque marca CD34 y MPO. Ahora, ¿por qué sí sé que es del subtipo monoblástico? Porque marca CD11B, CD14. Y así hay marcadores que nos van a hacer pensar en cada uno de los subtipos. La citogenética, que es importante recordar que también nos va a ayudar para ver qué pronóstico tiene el paciente. También hay alteraciones, por ejemplo, no solamente de la citogenética, sino del panel molecular, que nos van a hacer pensar en un factor de mal pronóstico. Por ejemplo, la leucemia mieloide aguda asociada a FLT3 puede ser de mal pronóstico y, por ejemplo, en estos casos lo que se suele hacer es agregar a la quimioterapia ya medicamentos dirigidos para esta alteración molecular. Por ejemplo, se puede usar sorafenib, midostaurina, pero estas leucemias son agresivas, ¿no? Pero acá podemos ver lo que ya ando mencionando, que son la leucemia promielocítica aguda, que se asocia a la translocación 15-17 y que da origen a este gen PML-RAR en el 90% de los casos y su pronóstico es bueno. Para esto son estos estudios moleculares. Y acá este es un cuadro importante para ver la diferencia entre ambos tipos de leucemias, la linfática aguda o linfoblástica aguda y la mieloide aguda, ¿no? Es un cuadro de resumen de lo que deben tener en cuenta. Por ejemplo, la edad. Ya hemos dicho que es más frecuente en los niños, ¿no? Entonces, acá lo que nos hablan en este cuadro es qué pacientes que tienen leucemia linfática aguda tienen mal pronóstico. Los menores de 1 año porque son lactantes y sus leucemias son agresivas. Los que tienen más de 10 años. Pero si están entre 1 año a 10 años, tienen buen pronóstico. Si su estado general es malo, ¿no? Hay pacientes que pues tienen otras comorbilidades o vienen en muy mal estado general, entonces es malo el pronóstico. Si son pacientes que vienen de otra enfermedad, por ejemplo, puede ser una crisis blástica linfoide de una leucemia mieloide crónica, mal pronóstico, son leucemias secundarias. Si tienen compromiso del sistema nervioso central o testículos, mal pronóstico.
Más de 50.000 leucocitos, mal pronóstico. Si de acuerdo a la clasificación FAF en la morfología son blastos tipo L2 y L3, mal pronóstico. Si el inmunofenotipo es de tipo Pro-B, eso lo hacemos los hematólogos, lo vemos, es de mal pronóstico. Si le hago el cariotipo y encuentro, por ejemplo, la translocación 922, si hay hipodiploidía, mal pronóstico. Si hay estas alteraciones moleculares MLL, mal pronóstico. Si hay una respuesta lenta al tratamiento quimioterápico, mal pronóstico. Y este es el factor más importante que consideramos ahora. ¿Cómo sabemos a quién le va a ir bien o mal con la quimioterapia? A los que no responden rápidamente a la quimioterapia y a los pacientes a los cuales no les podemos desaparecer la enfermedad dando quimioterapia. Eso se llama enfermedad mínima residual y eso lo hacemos también a través de citometría de flujo. Si nosotros vemos que no responde bien a la quimioterapia, siempre queda enfermedad residual, ya sabemos que le va a ir mal al paciente. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Tomamos decisiones. Tiene que ir a trasplante de médula ósea, podemos cambiar de repente a un esquema más agresivo con la idea de desaparecer los blastos y de inmediato mandarlos a trasplante de médula ósea. Ahora, en la leucemia mieloide aguda, ¿quiénes son de mal pronóstico? Bueno, los que son mayores, ¿no? Los ancianos, que no tienen un buen estado general. Recuerden que los ancianos tienen comorbilidad, son hipertensos, diabéticos, tienen hepatopatías, insuficiencia renal, tienen arritmias cardíacas. Entonces, eso hace que su pronóstico sea malo. Cuando es secundaria, enfermedades como mielodisplasias, neoplasias mieloproliferativas, quimioterapia, radioterapia, si tienen compromiso de piel, del sistema nervioso central, si tienen más de 100.000 leucocitos, si son del grupo, de acuerdo a la FAF, el M0, M4, M5, M6, M7, también si son leucemias que tienen linaje bifenotípico, es que hay blastos que pueden ser linfoides y mieloides a la vez, ¿no? Esos ya son cosas, digamos, un poco más complicadas. Si tienen cariotipos de mal pronóstico, igual en el panel molecular, ¿no? Esas son características de mal pronóstico y lo mismo cuenta para acá en la respuesta a la quimioterapia y la enfermedad residual. Acá, en la quimioterapia, bueno, el tratamiento para las leucemias mieloides agudas, igual que las linfáticas agudas, es la quimioterapia. No se puede trasplantar un paciente, por si acaso, son cosas que los pacientes vienen con esa idea. Mándeme para trasplante. No se trasplanta un paciente con leucemia aguda si está con enfermedad. El trasplante no le va a desaparecer los blastos. El trasplante lo vamos a hacer una vez que hayamos alcanzado remisión completa. La mejor respuesta que hayamos podido obtener, si ya no hay ni un blasto, ahí es donde lo vamos a trasplantar, ¿no? Entonces, acá en la inducción, en este tipo de leucemia, se usan citarabina y daunorubicina, y en la posremisión de la inducción, se hace también lo que se hace en la leucemia linfática aguda, se usa quimioterapia de consolidación, intensificación, mantenimiento, y dependiendo del grupo de riesgo, tienen que ir a trasplante, alogénico o autólogo. Nosotros a los autólogos, solo a los de bajo riesgo los ponemos, ¿no? Y en los de alto riesgo, riesgo intermedio, tienen que ir a trasplante alogénico. ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo sabemos quiénes van a entrar en grupos de alto o bajo riesgo? Es de acuerdo a las características de la citogenética. Acá está. De acuerdo a esto. De acuerdo a esto, yo voy a saber quiénes van a tener mal pronóstico y yo los voy a poner en grupos de riesgo, alto riesgo, bajo riesgo. Y de acuerdo a eso, yo voy a decidir qué tratamiento va a recibir. O va a recibir solo quimioterapia y después se va a intentar un trasplante autólogo, o sea, de uno mismo, o se va a hacer un trasplante alogénico de otra persona. Los trasplantes autólogos, pues, se están haciendo como parte de protocolos porque son menos tóxicos que darles quimioterapia. Recuerden que estas quimioterapias son agresivas y los pacientes muchas veces fallecen no por la misma leucemia, sino por complicaciones del tratamiento. Y si sus compañeros que han estado rotando estas semanas en el hospital de salud, han visto que han fallecido pacientes por complicaciones de la quimioterapia, porque hacen neutropenias severas, cero neutrófilos y comienzan a hacer
infecciones intrahospitalarias, colitis neutropénica y fallecen por la quimioterapia. Entonces, no solamente es la leucemia la que digamos, la que hace que los pacientes fallezcan, sino también es la quimioterapia. Por eso es importante ponerlos en grupo de riesgo y ver qué tratamiento van a recibir, ¿no? Porque si tienen una leucemia que es de bajo riesgo, ¿para qué nosotros los sometemos a tratamientos intensivos con el riesgo de que puedan fallecer los pacientes, ¿no? Entonces, chicos, es un pequeño resumen. No sé si tienen alguna pregunta sobre leucemias agudas. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Está todo claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, el examen está programado para el día martes 14 a las 7 de la mañana, como la anterior vez, y ya les he mencionado qué temas van a ingresar a la evaluación. Entonces, estudien, chicos. Esas son 5, ¿no? 5 temas que hemos trabajado. Que los dejo descansar entonces, cuídense. Nos vemos. Las diapositivas están colgadas en la plataforma de la universidad y el grupo que expuso hoy día, por favor, si me pasan el consolidado de los temas que han expuesto, ya no lo que habían desarrollado, lo amplio, sino solamente lo que se ha presentado. ¿Ya? Entonces, gracias, chicos. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Buenas noches. Cuídese. Buenas noches.